Está, bien. Grabando. Ahora sí, continuamos entonces con la parte de excreción. Cuando hablamos de excreción, el término en sí se asocia a lo que tenga que ver con eliminación de productos nitrogenados, la eliminación de los desechos metabólicos que se generan como consecuencia del metabolismo, ¿no? Eh, En un sentido amplio también debería involucrar al dióxido de carbono, que es uno de los principales desechos metabólicos, pero eso se elimina con la respiración. Y también aparece muy estrechamente relacionado a los procesos de osmorregulación, que si bien no tiene nada que ver con, fisiológicamente con lo que es un proceso de excreción, aparecen íntimamente asociados. Ya vamos a ir viendo por qué, pero osmorregulación en sí es un proceso fisiológico diferente al de excreción, porque tiene que ver con el mantenimiento de las condiciones hídricas y de los iones, el mantenimiento de la estabilidad de iones dentro del organismo. En cambio, excreción propiamente dicha tiene que ver con eliminación de sustancias tóxicas. Según qué tipo de productos nitrogenados sea el que se elimina en un organismo, si bien normalmente puede haber varios tipos de desechos nitrogenados, siempre hay predominancia de algunos de ellos. Entonces, según cuál predomine, vamos a tener organismos que son amoniotélicos cuando el producto de excreción es principalmente amoníaco, ureotélicos cuando el producto de excreción es principalmente urea, o uricotélicos cuando el producto de excreción es ácido úrico o sales de ácido úrico. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de los organismos amoniotélicos, que tenemos muchos invertebrados amoniotélicos, se da principalmente en los organismos acuáticos, porque por la alta solubilidad que tiene el amoníaco, que le permite difundir fácilmente en un medio acuoso. Entonces, mientras el agua no sea un inconveniente para el organismo, este tipo de excreción se ve favorecido. En cambio, en aquellos organismos donde el agua es un elemento restrictivo, en los organismos terrestres principalmente, allí es necesario elegir otro mecanismo de excreción que no dependa tanto del agua. Entonces, en las especies terrestres vamos a ver un predominio de la excreción basada en sales de ácido úrico. ¿Por qué? Porque estas sales pueden precipitar y excretarse en forma sólida o semisólida con muy poca pérdida de agua. Entonces, en este tipo de ambiente, este tipo de excreción se ve favorecido y resulta ventajosa, ¿no? Respecto a la osmorregulación, en los organismos marinos que viven en una condición isotónica con respecto a su medio interno, generalmente el desarrollo de estructuras osmorreguladoras está bastante reducida. En cambio, en los organismos que son de agua dulce, se deben enfrentar al problema que implica el ingreso constante de agua por ósmosis hacia el interior del cuerpo, ¿no? Entonces, y la pérdida de iones por difusión hacia el exterior. Entonces, ahí sí se hace necesario la adquisición de sistemas osmorreguladores que permitan eliminar el exceso de agua que ingresa por ósmosis y mantener los iones dentro de los tejidos o de las células, ¿no? Por eso, este mecanismo de osmorregulación a veces es mucho más importante que el desarrollo de estructuras excretoras, porque el principal problema es el medio hipotónico en el que se encuentra.
según la capacidad que tengan los organismos de manejar ese proceso de regulación de osmorregulación, según el hábitat en el que se encuentran, vamos a tener dos grandes grupos de organismos. Los osmorreguladores, que tienen mecanismos suficientes como para mantener constante su medio interno a pesar de las variaciones que existan en el ambiente, como ocurre con las formas de agua dulce, por ejemplo, o organismos osmoconformistas cuando su fisiología le permite continuar funcionando a pesar de las variaciones que sufren sus líquidos corporales emparejadas a los cambios que ocurren en el ambiente. En este grupo de osmoconformistas se diferencian dos grupos. Las especies estenualinas, esteno significa estrecho, alino viene de sales, es decir, especies adaptadas para vivir en un ambiente donde las condiciones salinas se mantienen relativamente constantes y con poco margen de variabilidad, como ocurre con las especies que viven en mar abierto, donde las condiciones son muy homogéneas y constantes. Y las eurialinas, que toleran cambios en las condiciones ambientales de salinidad relativamente amplias, como ocurre en la zona de marismas o en las zonas intermareales, o que están en la desembocadura de los grandes ríos hacia el mar, por ejemplo, donde hay todo un gradiente de aguas salobres con cambios muy rápidos y constantes. Entonces, en esas condiciones donde el medio en el que se encuentran cambia constantemente entre isotónico, hipertónico, hipotónico, se desarrollan un conjunto de especies eurialinas, es decir, que tienen fisiológicamente la capacidad de soportar esos cambios amplios en las condiciones de salinidad del medio en el que se encuentran. Pasando a lo que es el proceso de excreción propiamente dicho, en los organismos pequeños, unicelulares o de pequeño tamaño, de organización corporal simple, se va a dar simplemente por procesos de difusión, es decir, sin la necesidad de desarrollar ninguna estructura especializada para llevar a cabo este proceso. Cada célula o cada tejido simplemente difunde hacia el exterior las sustancias metabólicas, los productos del metabolismo. En los demás organismos sí se hace necesario desarrollar todo el proceso fisiológico relacionado con la excreción, que comprende tres procesos fundamentales. Por un lado, la ultrafiltración, donde de los líquidos corporales, tisulares, sangre o líquidos de cavidades celómicas o pseudocelómicas, se separen los productos de desecho. Hay un primer filtrado ahí que recibe el nombre de ultrafiltración. Pero además tiene que haber un proceso de reabsorción. ¿Por qué? Porque hay muchas sustancias útiles que que atraviesan ese proceso de filtrado. Entonces esas sustancias hay que recuperarlas, se reabsorben. Y hay otras que por diferentes motivos no pueden atravesar ese filtro, entonces necesitan ser secretadas activamente, en proceso de secreción. La combinación de estos tres procesos, ultrafiltración, reabsorción y secreción, van a conformar
el proceso de excreción completo. Normalmente la ultrafiltración y la reabsorción y secreción ocurren en lugares diferentes. Ya vamos a ir viendo dónde ocurren en cada uno de ellos. En cuanto a los órganos excretores, vamos a encontrar distintos tipos de órganos con diferente funcionamiento cada uno. En términos generales, en invertebrados se habla de nefridio, que significa riñón. Pero este término incluye fisiológicamente diferentes órganos, como los protonefridios y los metanefridios, que son dos estructuras totalmente distintas en cuanto a su organización y a su funcionamiento. En los protonefridios lo vamos a encontrar en aquellos organismos más simples que carecen de sistema circulatorio o de cavidades corporales, o en el caso de que esté presente, son de pequeño tamaño. En cambio, los metanefridios vamos a encontrarlo en organismos con sistemas circulatorios bien desarrollados o con mayor tamaño y complejidad estructural, por el tipo de funcionamiento que tiene, que es distinto al del protonefridio. Un protonefridio típico está conformado por una célula llamada célula flamígera, célula bulbo en llama, o cirtocitos o solenocitos, reciben distintos nombres, pero se caracterizan por tener una forma de copa con un manojo de flagelos. Esa copa está rodeada de una serie de microvellosidades y una lámina basal que lo separa del tejido circundante o del líquido circundante, ya sea tisular, celómico, blastocelómico, no importa. El movimiento del flagelo es el que va a generar la presión negativa necesaria para que ese líquido que está rodeando esta parte de la célula atraviese la membrana basal por los espacios que quedan entre esas microvellosidades y pasen a esa cavidad en forma de copa que tiene la célula. Y de allí sea conducido a través de una serie de conductos más o menos extensos o ramificados según los diferentes grupos, donde en las paredes de esos túbulos se van a producir los procesos de reabsorción y secreción. Esos túbulos al final van a terminar en una abertura que comunica con el exterior, que es el nefridioporo. En cambio, en los metanefridios vamos a tener una abertura que comunica con la cavidad celómica. Esa abertura tiene un embudo ciliado que envía todo ese líquido celómico hacia el interior de una serie de tubos contorneados que generalmente están vascularizados. ¿Por qué? Porque allí es donde se va a producir los procesos de secreción y absorción. Y al final de ese túbulo que se contornea bastante, hay una porción más dilatada que forma una vejiga y se abre al exterior por un nefridioporo. Eso en términos generales. Comenzamos con platelmintos. En platelmintos tenemos un sistema protonefridial bien desarrollado, muy ramificado, con numerosas células flamígeras distribuidas en todo el cuerpo, dispersas en todo el parénquima corporal y conectadas todas ellas a una serie de túbulos muy ramificados que se abren en distintas partes del cuerpo a través de numerosos nefridioporos.
Los platelmintos en general son amoniotélicos. La mayor parte de los desechos nitrogenados se eliminan por difusión en forma de amonio. Esa difusión puede ocurrir directamente de la pared corporal hacia el exterior, o bien aprovechando todo este sistema protonefridial junto con el exceso de agua. Este sistema está muy desarrollado en las especies de agua dulce, y junto con el exceso de agua que se elimina a través de este sistema, que es principalmente osmorregulador, también se van a eliminar el amoníaco que difunde junto con el agua que se elimina al exterior. En los nemertinos, recuerden que tenemos un sistema circulatorio cerrado bien desarrollado. Sin embargo, si bien en las generalidades dijimos que en los organismos que tienen un sistema circulatorio bien desarrollado, lo normal es que tengan protonefridios, metanefridios. Bueno, acá vamos a tener protonefridios, con una particularidad. Las células flamígeras, las células terminales, se van a ubicar adentro de la luz de los vasos laterales, y van a comunicar con un corto conducto a un conducto colector que acompaña el recorrido de esos vasos laterales y que se abren hacia el exterior a través de los nefridioporos en la parte anterior del cuerpo. Es toda una rareza la presencia de estos protonefridios dentro de la luz de los vasos circulatorios. En los rotíferos, también son amoniotélicos, tenemos un sistema protonefridial con numerosos protonefridios que se encuentran libremente en la cavidad blastocélica, que se unen a una serie de conductos que terminan confluyendo en una vejiga que se ubica debajo de la cloaca, debajo del tubo digestivo, y elimina sus desechos directamente a la abertura cloacal hacia el exterior. Es decir, la abertura de los nefridioporos se dan en la cloaca, a través de esa vejiga, ¿no? En los nematodes tenemos un sistema totalmente diferente que no tiene que ver ni con protonefridios ni con metanefridios. Es un sistema formado por una célula especializada que recibe el nombre de células renetes, o canales excretores que se ubican en los cordones laterales a lo largo de la pared corporal. En algunos casos tenemos solamente uno de los sistemas, y en otros tenemos la combinación de células renetes y canales excretores. Estos canales excretores, que se ubican en los cordones laterales, se unen en la parte anterior del cuerpo, y por eso adoptan este sistema, esta forma de letra H, con una comisura que une ambos canales excretores en la parte media. La función de la célula renete está bastante discutida en cuanto a su rol como órgano excretor. Algunos consideran que las funciones que cumplen son otras que no están para nada relacionadas con excreción, sino que tienen que ver con secreción de sustancias al momento de la postura de los huevos, con secreción de cubiertas protectoras que se ubican sobre la cutícula, es decir, procesos totalmente ajenos a lo que tenga que ver como procesos de excreción. Sin embargo, lo van a encontrar en todos los libros cuando hablan del sistema excretor de los nemátodes, que hacen referencia tanto al sistema de canales excretores como de células renetes.
El principal producto nitrogenado es amonio, que generalmente tiene esa particularidad de poder difundir a través de la superficie corporal. De ahí la discusión en torno al rol excretor que cumplen estas estructuras. En los anelios tenemos sistemas protonefridiales y metanefridiales. En poliquetos, en algunos, tenemos protonefridios y en otros metanefridios. Bien. En ambos casos, el nefridioporo se ubica en la base del neuropodio. Es el lugar donde habitualmente se ubican la abertura de los nefridioporos. Pero además, para complejizar un poco más el panorama dentro de los poliquetos, también tenemos celomoductos, que son conductos que comunican la cavidad celómica con el exterior. Generalmente esos celomoductos cumplen su rol como estructuras que liberan las gametas hacia el exterior. Están más asociados a la parte reproductiva. Pero también se asocian a los órganos excretores, ya sea protonefridiales o metanefridiales. Entonces, cuando se da esa situación, hablamos de unas estructuras llamadas nefromixios en general, que puede ser protonefromixio cuando hay protonefridios asociados a celomoductos, o metanefromixios cuando hay metanefridios asociados a celomoductos. En los oligoquetos, en cambio, el sistema es más simple. Siempre hablamos de metanefridios, que en algunos casos lo pueden encontrar con el nombre de holonefridios, pero se trata de los metanefridios típicos. Generalmente siempre la abertura del nefrostoma se da en un segmento. Hay un corto conducto que atraviesa el septo, que separa un segmento de otro, y el resto del conducto que forma parte de ese metanefridio se ubica en el segmento siguiente, de modo tal que un metanefridio ocupa dos segmentos. Una parte se ubica en el segmento anterior y el grueso del metanefridio, la mayor parte, en el segmento posterior. En ese segmento posterior es donde se va a abrir el nefridioporo. En las lombrices terrestres, en algunas de ellas, hay una modificación a este patrón general como un mecanismo adaptativo al ahorro de agua, de modo tal que la abertura del nefridioporo, en vez de abrirse hacia el exterior, se abre hacia el tubo digestivo, en la pared del tubo digestivo, de modo tal que el agua pueda ser reabsorbida por las células epiteliales del intestino, ¿no? En estos casos hablamos de un enteronefridio. En los oligoquetos acuáticos obviamente va a predominar el amoníaco como sustancia de desecho nitrogenada, pero en los terrestres vamos a encontrar tanto urea como ácido úrico como elemento de desecho nitrogenado. En esto generalmente el proceso de ultrafiltración ocurre en las paredes del vaso dorsal. De allí el ultrafiltrado pasa al líquido celómico. Entonces el nefrostoma toma ese filtrado del líquido celómico y en las paredes de estos túbulos es donde se va a producir el proceso de reabsorción y secreción para completar el proceso de excreción, ¿no? En los hirudinios tenemos unas estructuras que
se consideran de tipo metanefridial porque se supone que es un metanefridio modificado. Vamos a tener una estructura que recibe el nombre de cápsula, que tiene, está encerrada si bien el celoma en los hirudinios está muy reducido, en algunos lugares quedan estas pequeñas cavidades celómicas y dentro de esas cavidades aparecen estas cápsulas asociadas a unas aberturas ciliadas que se consideran el nefrostoma. Ahora bien, en un metanefridio típico, ese nefrostoma se continúa con los conductos. Acá, en cambio, ese nefrostoma conduce a esa cápsula que es ciega, es cerrada, y está conectada a un cordón de células que forman ese conducto nefrídico, pero esas células no están delimitando las paredes de un conducto, sino que dentro de esas células se genera un conducto intracelular que es el canal nefrídico y es el que va a terminar en el nefridioporo que se abre al exterior. Dentro de la cápsula que forma parte de este sistema se encuentran numerosos celomocitos que ingresan a través del nefrostoma y que se supone que están en procesos de regeneración, de modo tal que la cápsula cumpliría funciones de eliminación de celomocitos dañados o cargados de sustancias de desecho. Las encierra dentro de esa cápsula, las fagocita y desde el líquido celómico hacia el interior de estos conductos intracelulares hay un proceso de ósmosis que conduce este líquido celómico, que sería la orina primaria, el flujo, el filtrado primario, hacia el interior de estas células para que en estos canales intracelulares se produzcan el proceso de absorción y secreción. Es decir, en apariencia es un metanefridio, pero en cuanto a su estructura fina y funcionamiento es totalmente diferente. Por eso se considera que es un metanefridio muy modificado. En los gasterópodos tenemos una estructura también que se considera de tipo metanefridial, que se considera un sistema metanefridial modificado, que se encuentra asociado al corazón. Recuerdan que en la parte anterior les dije que el corazón está rodeado de una cavidad pericárdica. Bien, esa cavidad pericárdica es uno de los derivados celómicos que se mantienen. Las paredes de la aurícula son las que van a realizar el proceso de ultrafiltración, de modo tal que el líquido celómico que se encuentra en esa cavidad pericárdica es el que va a contener la orina primaria. Desde allí pasa a través del conducto reno-pericárdico hacia el riñón. Ese conducto reno-pericárdico es ciliado y se considera que es un nefrostoma modificado. Este riñón en realidad se considera que es o que forma parte del sistema de túbulos que está muy contorneado, muy enrollado sobre sí mismo para conformar la estructura del riñón, y es donde se va a producir el proceso de reabsorción y secreción. Todo este riñón está
bañado por la sangre que recibe a través de las aortas viscerales, ¿no? Y elimina su contenido a través de un nefridioporo que se abre a la cavidad paleal. En los moluscos acuáticos el principal desecho es amoníaco. En los terrestres es sales de ácido úrico. O sea, los terrestres uricotélicos, los acuáticos amoniotélicos. Esta es la disposición que tiene, digamos, en el modelo generalizado. El corazón, la cavidad renopericárdica y la cavidad pericárdica y el pegado ahí a esa cavidad, el riñón propiamente dicho, con su conducto que abre hacia la cavidad paleal. En los bivalvos tenemos corazón, cavidad pericárdica y riñón. El riñón tiene esta forma de horquilla que le menciona acá en el texto, con el nefrostoma que se abre directamente a la cavidad pericárdica, y después de ese pliegue que realiza el nefridio, por eso la forma de horquilla que se menciona, el nefridioporo termina muy cerca, pero en la cavidad paleal. En los cefalópodos tenemos dos riñones, uno asociado a cada branquia en pulpos y calamares, y 4 en Nautilus, porque tiene 4 branquias, a cada uno de ellos aparece asociado un riñón. En los cefalópodos el ultrafiltrado se va a realizar no en las aurículas del corazón sistémico, sino en los corazones branquiales. Recuerdan, los corazones branquiales reciben la sangre del resto del cuerpo, que llegan a través de las venas cavas, pasan a los corazones, allí se realiza el filtrado en las paredes de esos corazones branquiales, y estos riñones recogen ese filtrado. Cada uno de estos corazones branquiales tienen su propia cavidad pericárdica, y en esa cavidad pericárdica se va a recoger el filtrado que se realiza a través de las paredes de esos corazones branquiales. Y los riñones van a recoger ese filtrado de esas cavidades de los pericárdias que rodean a los corazones branquiales, para eliminar luego del proceso de reabsorción y secreción la orina final hacia la cavidad paleal directamente. En los artrópodos encontramos dos sistemas excretores, dos tipos de sistemas excretores. En algunos tenemos un sistema glandular, y como esas glándulas derivan de un compartimiento celómico, se denominan uroceles en general, o un sistema de tubos de excreción, que son los tubos de Malpighi, que tienen un origen y un funcionamiento totalmente diferente. Ya vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos. Además de estas dos estructuras, también aparecen riñones de acumulación, que no son más que hemocitos que se encuentran y que se acumulan en diferentes lugares. En los insectos, por ejemplo, aparecen asociados al vaso dorsal esos hemocitos, con propiedades de acumulación de productos que resultan dañinos, que resultan tóxicos, y que por las características que tienen no pueden ser eliminados a través de los tubos de Malpighi. Entonces lo que hacen esas células es
retirarlos de la sangre y acumularlos en su interior, para que no dañen al resto de los tejidos, ¿no? En los crustáceos vamos a encontrar uroceles, o sea, sistema excretor de tipo glandular. Cada uno de estos uroceles está formado por un saco terminal, que es el derivado celómico, que es esto que ven acá, donde se va a producir el filtrado. Y el canal asociado, donde se va a producir los procesos de absorción y secreción, generalmente termina en una vejiga más o menos dilatada que comunica con el nefrillo poro excretor. Lo normal es que estos sistemas se ubiquen en la región cefálica. Pueden estar asociados a la base del segundo par de antenas, entonces se denominan glándulas antenales o glándulas verdes, como también se lo llaman, o a las maxilas, entonces reciben el nombre de glándulas maxilares. Como todos, generalmente son principalmente amoniotélicos, pero también, además de el proceso de excreción que se realizan acá, también son importantes en la absorción de sales, de aminoácidos y de otras sustancias que atraviesan el proceso de filtración durante la formación de la orina primaria. En general se dice que las glándulas, tanto verdes como maxilares, son los encargados de regular la composición iónica y la presión osmótica. Son órganos osmoreguladores más que excretores. ¿Por qué? Porque gran parte de la excreción se realizan por las zonas donde la cutícula es fina y delgada, debido a esa facilidad que tiene el amoníaco para difundir en un medio acuoso. Entonces, las branquias, las regiones de los apéndices donde la cutícula es fina, es delgada, todas esas zonas actúan como sitios de difusión de amoníaco, que es el principal producto nitrogenado que se produce como desecho metabólico. Y estas glándulas verdes y maxilares van a ser las responsables de mantener la osmorregulación. Además, acá en los crustáceos hay riñones de acumulación, por eso el término nefrocito, que se ubican en la base de las patas o de las branquias. Y a diferencia de lo que habíamos dicho anteriormente, en insectos que están asociados al vaso dorsal. Y estos nefrocitos son los que van a cumplir la función de acumular sustancia de desecho, es decir, actuar como riñones de acumulación. En los arácnidos podemos encontrar tanto sistemas de excreción glandular como de tubos de Malpighi. En este caso, las glándulas se asocian a las coxas del primer y tercer par de patas, por eso el nombre de glándulas coxales que reciben. Pero en su conformación y funcionamiento es similar a las glándulas de los crustáceos. Tiene el mismo mecanismo de funcionamiento. Y los tubos de Malpighi, que pueden ser uno o dos, ramificados o no, que se asocian al sistema digestivo. En general tenemos glándulas coxales en pseudoescorpiones y opiliones, y en arañas y escorpiones aparecen glándulas coxales, pero también túbulos de Malpighi. Ahora bien, en las arañas, en los arácnidos en general, a diferencia de los otros grupos, el principal producto de excreción como desecho nitrogenado es la guanina. No el ácido úrico, no la urea, sino esta base nitrogenada es la que se usa como
sustancia de excreción, además de adenina, hipoxantina y en menor medida ácido úrico. Y esto tiene que ver con el mayor ahorro de agua que se obtiene secretando estas bases nitrogenadas en vez de ácido úrico. En los insectos, el órgano típico de excreción son los túbulos de Malpighi, que se ubican en la unión del mesenterón con el proctodeo. El número y el tamaño de esos tubos de Malpighi es sumamente variable en los distintos grupos. El principal producto de excreción es el ácido úrico. Ahora, ¿cómo funciona este tubo de Malpighi? Para empezar, la presión de la hemolinfa es bastante baja alrededor de los tubos, entonces no hay presión suficiente como para realizar un proceso de filtrado. Lo que ocurre en realidad es un proceso de absorción a partir de las paredes de esos túbulos. Las células que forman las paredes de los túbulos de Malpighi tienen que absorber de manera activa las sustancias de desecho que están en la hemolinfa que baña cada uno de esos túbulos, ¿no? Una vez que la absorben, tienen que secretarlas hacia la luz del tubo para que sean evacuadas hacia el intestino. Y en el intestino se va a producir el proceso de reabsorción de las sustancias útiles. Es decir, acá en insectos tenemos al sistema digestivo formando parte funcionalmente, digamos fisiológicamente, del sistema excretor de los insectos. ¿Por qué? Porque el proceso de reabsorción de sustancias útiles se va a producir en la parte del proctodeo del sistema digestivo. Ahora sí. En los equinodermos tenemos que los asteroideos y equinoideos, cuyo principal producto de excreción es el amoníaco, la difusión de ese amoníaco se da por las pápulas y por las podias. No tenemos un órgano excretor propiamente dicho. Sí existen celomocitos que se ubican tanto en el sistema ambulacral como en el sistema perivisceral, en la cavidad celómica perivisceral. Esos celomocitos engloban las sustancias tóxicas que están en el líquido celómico, en el líquido del sistema ambulacral, y una vez que están cargados de sustancias de desecho, lo que hacen es dirigirse hacia las podias o hacia las propias pápulas, donde son eliminados hacia el exterior. En los ofiuroideos, las bursas son las que actúan como órganos excretores. En los holoturoideos, los árboles respiratorios. Y en los crinoideos, la mayor parte de la excreción se realiza a través de las podias, pero en vez de haber celomocitos que pueden ser expulsados, como ocurre en asteroideos y equinoideos, las células peritoneales son las encargadas de fagocitar las sustancias tóxicas que estén circulando en el líquido celómico, y en vez de ser eliminadas como ocurre en asteroideos y equinoideos, permanecen dentro del cuerpo conformando lo que se denominan cuerpos pardos, que son acúmulos de células peritoneales cargadas de sustancias de desecho. Hasta ahí la clase de hoy. ¿Consultas?
Si no hay consultas, entonces damos por terminada la clase. ¿Está?